Y grabando. Vale. Bueno, amigos de Prodejos, muy buenas tardes. Estamos aquí para poder discutir el paper inédito de nuestro colega Alessandro Vergel Pérez Palma, que se titula ¿Dónde litigo? La competencia judicial internacional y su incomprendida determinación. Entiendo, Alessandro, que este paper tú buscas publicarlo en la, en la obra colectiva en que se busca dialogar críticamente con el pensamiento de Eugenia Ariano, ¿cierto? Entonces, te agradecemos mucho por haberlo escrito pues, de forma más o menos rápida y también de compartir con nosotros tus reflexiones. Entonces, dado que esto es algo inédito, o sea, que estamos grabando esta sesión de Zoom para luego divulgarla en nuestro canal de YouTube, entonces, ustedes ya conocen más o menos la forma como nosotros discutimos o cómo nos organizamos, pero de pronto los amigos de YouTube que pueden vernos no lo conocen así. Entonces, más o menos lo puedo explicar rápido y con ello luego ya puedes tú comenzar tu exposición. La idea es de que el ponente de este seminario, que en este caso es Alessandro, eh, hable por aproximadamente media hora, podría ser 35 minutos tal vez, media hora y creo que estaría tal vez bien para que sea algo bien conciso. Y luego la idea es poder discutir el paper que todos ya hemos leído de Alessandro y bueno, pues hacerle comentarios, preguntas y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata, dado que es un paper inédito lo que han mandado, no un trabajo ya publicado, sino un paper inédito, es que a partir de nuestros comentarios y de las futuras correcciones, inclusive de forma que podríamos hacer cada uno de nosotros y que le enviaremos a Alessandro ya por interno, que podamos contribuir para que él pueda mejorar las ideas, para que pueda mejorar las reflexiones y de esta manera que quede un trabajo que esté mejor, ¿no? Eso es fundamentalmente de lo que se trata. Entonces, sin más, Alessandro, pues me alegro mucho de que seas tú y sea también este paper que has mandado, esta inauguración de seminarios internos nuestros que se divulguen en nuestro canal de YouTube. De pronto no todo se podrá hacer, pero algunos sí que son aptos para hacerse. ¿Ok? Entonces, fuera de eso, pues la palabra es tuya y media hora creo si se puede y listo, adelante. ¿Me escuchan, no? Muchas gracias, estimado Renzo. Gracias, amigos, por poder discutir conmigo este paper que espero publicarlo en el libro homenaje a mi maestra, Eugenia Ariano. Así que lo menos que puedo hacer es poner la discusión para sacar algo por lo menos presentable. Entiendo que todos lo han leído, espero que todos hayan podido darse un tiempo para leerlo. Como verán, es un artículo bastante descriptivo, ¿no? O sea, es un artículo que aborda de forma transversal una serie de regulaciones e instituciones. Entonces, por un tema de tiempos, no sería posible tratar todos en 30 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es dar las líneas sustanciales de lo que he tratado de abordar, de las instituciones que he abordado y de la problemática que he generado a través de un caso concreto. ¿Por qué a través de un caso concreto? Porque quise seguir es parte de un caso concreto para así permitir entender el problema y entender el problema de lo que realmente sucede en nuestras cortes para con eso poder aclarar determinadas instituciones, determinados conceptos y finalmente poder solucionar determinadas problemáticas de forma acertada, ¿no? Porque lamentablemente en el caso que reseñé en mi artículo, el juez hizo mal todo. A ver, ¿qué cosa pasó en este caso que yo cito al inicio de mi artículo? Es un accidente de tránsito que sucedió en el Brasil. No tengo los datos completos porque partió de una resolución que me pudieron facilitar. El vehículo, en principio, tenía placa peruana, pero
bueno, el demandado domiciliaba en principio en el Perú, y sucede de que demandan indemnización, bueno, por el accidente, eventual fallecimiento de una persona, y demandan la indemnización en el Brasil. Entonces, el demandado, con domicilio en el Perú, entendemos que con operaciones en el Perú, porque era una empresa peruana, muy estrictamente interpone una contienda de competencia, que tal vez muchos la conozcan y que la voy a desarrollar más adelante, pero que básicamente es una defensa de forma eh, para poder dirimir la competencia entre dos jueces distintos. Entonces, claro, la defensa de la empresa peruana presenta una contienda de competencia ante el juez peruano admite la contienda positiva de competencia, lo que también anteriormente se llamaba inhibitoria, y en otros países se llama inhibitoria, es el nombre que considero técnicamente correcto, plantea la competencia, la contienda de competencia, el juez peruano la admite, y corre traslado el juez peruano al juez brasilero diciéndole, oye, yo soy el juez competente, inhíbete del caso, envíame el expediente, y obviamente debidamente traducido, ¿no? Porque yo soy peruano y no hablo portugués. Bueno, a simple vista un estudiante de pregrado de los primeros años que no ha llevado algunos cursos de Derecho Internacional o recién está entendiendo el derecho procesal, podría no causarle suspicacia esta situación, esta Alessandro, resolución. ha cortado, Sí, perdona, un ratito. Se ha cortado un poco tu audio. No sé si, creo que te quedaste en el punto donde contabas de que el juez peruano pidió la traducción porque no habla portugués. Desde ahí ya no se entendió muy bien ya. sí, el juez peruano pidió que le envíen el expediente debidamente traducido, porque, claro, no habla portugués, y claro, es un juez, ¿no? Al juez todos le tienen que servir. Entonces, un estudiante de pregrado podría no causarle suspicacia a esto. O sea, un estudiante de los primeros años que recién está entendiendo el derecho procesal y que tal vez no haya llevado algunos cursos de derecho internacional. Pero cuando alguien medianamente capacitado en temas jurídicos lee esa resolución, debería irritarle todo el cuerpo, porque representa un desconocimiento bastante grosero de instituciones referidas tanto a temas de competencia, que la voy a denominar interna, como en temas de competencia internacional, cada una de las cuales tiene sus propias reglas, su propia lógica, sus propios principios, y que este juez no ha sabido aplicarlos y no ha sabido entenderlos. Y lo cual ha creado, o podría crear potencialmente un conflicto siendo un poco dramáticos, incluso hasta de vulneración de la soberanía del Estado, de un Estado extranjero. En este caso sería el probablemente lo haya visto y se ha reído. Pero bueno, este es el caso base sobre el cual yo comienzo mi paper y sobre el cual divido mi exposición básicamente en tres temas que yo considero que son temas relevantes para poder entender lo que quiero dejar en claro este paper, dado que la finalidad básicamente es aclarar conceptos y, claro, plantear algunas alternativas o algunas interpretaciones en algunas cuestiones concretas como temas de litipendencia internacional y demás. Entonces, lo primero que yo hablo en mi paper es jurisdicción. ¿Qué cosa es la jurisdicción? En términos generales, qué implica la jurisdicción. Luego de lo cual yo paso a ver las reglas de competencia interna, es decir, cómo entre los jueces peruanos se distribuyen la competencia para poder resolver una controversia concreta. Delimitado ese campo de acción y cuáles son las reglas que rigen para la competencia interna, analizo las reglas de competencia internacional, que son otras reglas, por lo menos en el Perú. En otros países, en algunos puntos de la norma están mezcladas las reglas de competencia
internacional, competencia interna, pero estamos hablando de lo que mayormente se regula en el ámbito de lo que se denomina derecho procesal internacional. Bien, ¿qué cosa entiendo yo y qué cosa, de qué parto yo de la premisa de lo que entiendo como jurisdicción? Jurisdicción es una parte o es una característica que deriva de la soberanía de un Estado. Jurisdicción, se dice, pues es decir el derecho en un caso, la posibilidad de Estado de decir el derecho, ¿no? Y deriva lógicamente de su soberanía como Estado. Un Estado es soberano y esa soberanía no es una sola palabra, ¿no? Esa soberanía implica determinadas facultades o determinadas potestades que tiene el Estado para distintos ámbitos, dentro de los cuales está la solución de controversias en el ámbito judicial. ¿Ok? Entonces, entendiéndose que la soberanía, que la jurisdicción deriva de la soberanía del Estado, debemos entender también de que la soberanía tiene un principio fundamental, que es el principio de territorialidad de la soberanía. Es decir, el Estado ejerce soberanía sobre su territorio. El Estado no puede ejercer actos de soberanía sobre un territorio extranjero. Yo puedo tener militares peruanos en el territorio peruano y no pasa nada. Yo mando militares peruanos a un territorio extranjero y se van a crear problemas. La misma situación se puede presentar en el ámbito jurisdiccional. Un juez no le puede, en principio, dar órdenes a un juez extranjero, como sucedió en el caso que inspiró mi trabajo. Bien, entonces, ¿cuáles son las características propias de la jurisdicción bajo el entendimiento de que la jurisdicción deriva de la soberanía del Estado? En primer lugar, es que la jurisdicción soluciona un conflicto entre las partes. Claro, hay procedimientos no contenciosos y demás, pero en principio la regla es que soluciona un conflicto entre las partes. Y es el Estado el que tiene un interés social en que ese conflicto se vea resuelto, se vea satisfecho. Eso conlleva a que quien resuelva la controversia sea un órgano estatal, es decir, a través del Poder Judicial o de otros órganos que también cumplen función jurisdiccional, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que no forma parte de la estructura propiamente dicha del Poder Judicial. Y claro, también la aplicación de la ley o la integración del derecho, es decir, se tiene que aplicar la ley al caso concreto. Y esto no lo estoy sacando de cualquier lado, lo estoy sacando de un precedente que lo establece el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, claro, la jurisdicción es la facultad de decir el derecho en el caso concreto y tiene dos vertientes. Declarar el derecho, entiéndase declarar por pues, sentencias constitutivas, declarativas de condena y las otras formas de sentencia un poco más sofisticadas, y de ejecutar sus decisiones, es decir, ejercer actos de jus imperium, de coacción sobre el sujeto que no quiere cumplir las sentencias de condena. Y repito, las sentencias de condena, porque técnicamente las sentencias declarativas o constitutivas no se ejecutan, ¿no? Escribir una sentencia no es ejecutarla. Pero bueno, ese es un tema aparte. En el paper también desarrollo por qué no considero que el arbitraje sea parte de la jurisdicción, pero bueno, eso ya sería entrar un debate distinto. Pero sí es bueno aclarar de que, claro, me pueden decir, oye, pero hay tribunales internacionales que le dan órdenes al Estado. Hay arbitrajes internacionales, por ejemplo, en temas de inversión, que también le dan órdenes al Estado y se pueden ejecutar contra el Estado, claro. Ya la Corte Internacional de Justicia, allá a inicios de los 1900, estableció que la soberanía como ningún concepto es absoluto. Eso significa de que la soberanía también puede tener límites, sea impuestos o sea autoimpuestos. Es decir, los estados también pueden obligarse internacionalmente mediante tratados, por ejemplo. Entonces, mediante tratados se pueden adherir a cortes internacionales
de Justicia, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional del Mar, etc. Y eso significa de que el Estado, en parte, digámoslo así, entre comillas, cediendo soberanía, se somete a las decisiones de esos tribunales. Pero también se puede someter, por ejemplo, como el Convenio de Washington, a tribunales arbitrales internacionales en temas de inversión, en este caso. Entonces, es el Estado el que de motu propio cede, o en todo caso autorregula su soberanía interrelacionada con los otros Estados. Y esto sucede también en la celebración de tratados, donde se establezcan regulaciones en distintas materias, incluidas en temas de competencia judicial internacional, en temas comerciales, en temas de familia, etcétera. Entonces, eso yo quisiera dejar claro porque no es que la soberanía sea un concepto absoluto, y si el Estado se encuentra vinculado a reglas internacionales es porque el Estado se autovinculó, ¿no? Nadie lo obliga, nadie lo ha obligado. Bien, teniendo en claro qué cosa es la jurisdicción, trato en el paper, o entro ya a tallar a lo que es la competencia interna, ¿no? Y quisiera aclarar de que estas reglas de competencia interna son entendidas como tal básicamente en los sistemas de civil, en los sistemas de cómo la repartición de cómo la regulación y la lógica. Entonces, bien, ¿qué cosa es la competencia judicial? Se dice que la competencia judicial pues es una porción de jurisdicción, es decir, el Estado tiene la potestad de resolver conflictos en razón de su soberanía y de la jurisdicción que tiene, sí, evidentemente. Eso significa que cualquier juez de cualquier país, de cualquier lugar del Perú, de cualquier especialidad, pueda resolver cualquier controversia, no. Un juez penal no puede resolver un tema de familia, un juez civil no puede resolver un tema penal, etc. Entonces, el Estado tiene que establecer reglas para poder repartir esa función jurisdiccional entre sus distintos órganos, entre los distintos jueces. Y cuando me refiero a jueces, me refiero al juez órgano, no me refiero al juez persona. Si el 10º juzgado civil resulta competente para resolver una controversia sobre mejor derecho de propiedad, el competente, una vez que se le asigne el caso en virtud de un principio llamado perpetuato jurisdicciones, es el 10º, el 11º juzgado civil de Lima. Si el juez persona cambia, el 10º o el 11º juzgado va a seguir siendo el competente. No es que el caso siga al juez persona. Y eso quisiera tenerlo en claro para evitar confusiones. Entonces, bien, el Estado establece reglas de competencia para poder distribuirlas en su estructura jerárquica, en la estructura del Poder Judicial, que como todos sabemos, pues parte de los jueces de paz, que tienen una ley especial, siguen ya con los jueces letrados, digamos así, que son los jueces de paz letrados, los jueces especializados, los jueces superiores, y el denominado vértice, que es la Corte Suprema. Pero a su vez, estos jueces tienen especialidades. Normalmente los juzgados de paz letrados ven de todo, ven desde familia hasta penal, faltas, ¿no? Pero los jueces especializados tienen distintas especialidades: civil, laboral, contencioso administrativo, constitucional, penal, y dentro de estas pueden tener subespecialidades, ¿no? Civil con subespecialidad comercial, contencioso administrativo con su especialidad en temas de mercado, laboral con su especialidad en temas previsionales, etcétera. Pero bueno, esas ya son subespecialidades que se crean a través de normas administrativas, que bueno, en cierta parte del paper, en parte lo cuestiono, porque uno de los principios que rigen las reglas de la competencia jurisdiccional interna es el principio de legalidad. Esto es que la competencia solo se crea por ley. Entonces podríamos poner en duda de que por qué se crean juzgados o especialidades a través de resoluciones administrativas.
Un argumento para eso podría ser de que no se está creando no se está creando competencias, se están distribuyendo subespecialidades dentro de una competencia dada. Pero esa es una controversia aparte. Entonces, claro, el juez natural es aquel juez que en virtud de las reglas de competencia interna es competente para poder resolver una controversia. Entonces, evidentemente, estas reglas de competencia tienen mucha relación con el derecho al juez natural. Nadie puede ser desviado de la competencia predeterminada por ley. Entonces, nadie puede crearme reglas ad hoc para mi caso, ni nadie puede crearme un tribunal especial para resolver mi controversia, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son aquellas reglas o aquellos criterios para poder determinar la competencia interna de un Estado? Tenemos dos criterios esenciales, que son los criterios objetivos y el criterio territorial. Dentro de los criterios objetivos, como ustedes ya sabrán, tenemos al criterio de la cuantía y al criterio de la especialidad, ¿no? Entonces, el criterio de la cuantía establece qué juez, de forma vertical, el criterio de la cuantía y el criterio de la materia, la especialidad, establecen la distribución de competencia de forma vertical, es decir, si va a ser el juez de paz letrado, si va a ser el juez especializado, si va a ser la sala superior. Estos dos criterios son criterios de competencia absoluta. Esto quiere decir de que el juez de oficio puede apreciar la incompetencia en caso no se cumpla con estas reglas en razón de la materia o en razón de la cuantía. Entre estas dos reglas también existen jerarquías, digamos que la materia va a primar siempre sobre la cuantía, si existe algún conflicto, y como se puede extraer de su nombre en temas de materia, lo que evalúa es el valor monetario de la pretensión, va a depender de qué tipo de pretensión sea, no necesariamente de obligación de suma de dinero, puede también ser sobre la base de la valorización de un inmueble que esté en disputa. Un criterio que no define nuestro código es cómo valorizamos ese inmueble, ¿no? La valorización comercial, es el autovalúo, el valor que le está dando una parte, no se sabe. Hasta ahora eso no lo logra determinar el Código Civil. Código Procesal Civil, perdón. Pero bien, llegamos a la segunda, al segundo criterio, que es el criterio que resulta relevante para efectos del paper, que es el criterio territorial, ¿no? Una vez determinado que el juez competente va a ser el juzgado de paz letrado, o va a ser el juez civil, o va a ser el juez comercial, o va a ser el juez contencioso administrativo, pero hablemos en términos civiles, básicamente, debemos determinar cuál de todos los jueces civiles o jueces comerciales del Perú va a ser el que decida la controversia. Entonces necesitamos establecer reglas que están establecidas por nuestro código para determinar cuál de todos esos jueces de todo el Perú van a resolver la controversia. ¿Quién tiene en principio la prerrogativa de decidir ante qué juez demanda? El demandante. La diferencia principal como regla entre las reglas objetivas, que son materia y cuantía, y las reglas territoriales, es que las reglas objetivas son absolutas y la competencia de las reglas territoriales son relativas. Es decir, el juez no puede apreciar la incompetencia territorial de oficio. Y ahí quisiera ser muy incisivo porque muchos jueces aprecian incompetencia territorial de oficio, lo cual es absolutamente ilegal. Salvo que se trate de un supuesto de competencia improrrogable, que voy a explicar más adelante, y que en el Perú solamente se da en un supuesto que es el tema de sucesiones y nada más. Bien, cuando nos referimos a la competencia territorial y a las reglas de competencia territorial, tenemos lo que se denomina el foro especial y lo que se denomina el foro general y los denominados fueros especiales. El foro general por excelencia, y esto podría aplicar en temas de competencia interna y competencia internacional, es el domicilio del demandado. Es decir,
La regla por excelencia es que yo demando a aquel sujeto, yo demando en el juez del domicilio donde vive el sujeto demandado. Si he determinado de que el juez competente es el juez especializado en lo civil y el sujeto vive en Arequipa, será competente en virtud del fuero general el juez civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Ese criterio es muy sencillo. Pero también existen fueros especiales. Y estos fueros son todos aquellos fueros que no son el fuero general, en pocas palabras. ¿Cuáles son los criterios para determinar los fueros generales? Bueno, hay muchos. Y en realidad quien los determina es el legislador. ¿Cuáles son estos fueros generales? Pues varían. Puede ser el lugar donde se celebró el contrato, puede ser el lugar donde debía ejecutarse la prestación contractual, puede ser el lugar del inmueble que está siendo objeto de controversia, puede ser el lugar de muerte del causante, etc. Puede ser el lugar donde se está llevando a cabo la administración judicial o la administración de determinado negocio, etc. Esos son fueros especiales. Los domicilios también pueden constituir fueros especiales, sí. Por ejemplo, en el caso de alimentos, normalmente la regla es que el juez competente es el domicilio del lugar donde vive el menor. Eso es un fuero especial, porque no es el lugar del domicilio del demandante. Entonces tenemos esas reglas básicas. Ahora, dentro de estos fueros exclusivos, perdón, dentro de estos fueros especiales tenemos a los fueros facultativos y a los fueros exclusivos. ¿Qué significa esto? Dentro de los fueros facultativos, el demandante tiene la posibilidad de presentar su demanda tanto en el fuero general, esto es en el domicilio del demandado, como en el fuero especial. Por ejemplo, un ejemplo de foro especial facultativo es el lugar donde se encuentre el inmueble que está siendo objeto de controversia. Puedo demandar en el lugar donde se ubique el inmueble como en el domicilio demandante. Ambos pueden coincidir, sí, pero pueden que no. Y yo tengo la facultad de presentarlo en una u otra corte. Pero a su vez tenemos los casos de fueros exclusivos. Y esto es que yo no puedo optar por demandar en el domicilio del fuero general. No puedo optar por demandar en el fuero general y únicamente puedo demandar en el fuero especial exclusivo. Por eso justamente es exclusivo. Ahora, ¿qué sucede si, pese a ser un fuero exclusivo, yo demando en el fuero general? El juez podría declarar de oficio su incompetencia. El sentido común podría decirnos que sí, pero no, esa no es la regla. ¿Por qué? Y repito, porque la competencia territorial es relativa, esto es una competencia prorrogable. ¿Pueden existir fueros exclusivos? Sí, pero si yo demando en el fuero general, aparte, en un caso donde existe fuero exclusivo, el juez no puede declararlo de oficio, sino que es la parte beneficiada de ese fuero exclusivo quien tiene que cuestionar la competencia del juez del fuero general, por ejemplo. Y en ese caso, ese cuestionamiento de la competencia, que puede ser a través de una excepción o de una contienda, o una inhibitoria, remitiría el expediente, bajo las actuales reglas de la excepción de incompetencia, al juez competente, porque diría, sí, pues efectivamente es un fuero exclusivo. En el caso de fuero facultativo, no se podría hacer eso porque el demandante tiene el derecho de presentarlo en el fuero general o en el fuero especial. Pero ¿qué pasa si yo no cuestiono, pese a que no se demandó en el fuero exclusivo, pese a ser exclusivo? Y yo no lo observo y no lo deduzco como excepción, pues se entiende que la competencia se ha prorrogado hacia el fuero general, por ejemplo. Puede suceder también de que haya fuero general, fuero especial, y se presenta en cualquier otra corte. Y ninguna de las partes lo cuestiona. El juez tampoco podría apreciarlo de oficio. Es decir, si yo tengo una controversia en Lima, con partes limeñas, con domicilio acá en Lima, sobre un inmueble que está en Lima y un contrato que se ejecutó en Lima, y me da la gana de demandarlo en Iquitos, el juez de Iquitos no puede declararse incompetente per se.
Son las partes quienes tienen que ir al juez de quito y deducir la excepción de incompetencia. ¿Y eso por qué? Porque la regla general es de que la competencia territorial es prorrogable, es relativa. ¿Cuál es otro supuesto de fuero especial? Es el denominado fuero convencional, es decir, es aquel fuero que es previamente o es convenida por las partes, sea de forma previa a la controversia o una vez surgida. Definitivamente todos ustedes han visto algún contrato donde diga las partes nos sometemos a los jueces y juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es un supuesto de fuero convencional. Bien, ¿qué pasa si pese a haber un fuero convencional, y yo demando en el fuero convencional, que implica la renuncia, obviamente, a los fueros generales y especiales, que pueden coincidir o no, pero implica una renuncia? Yo puedo hacer valer ese fuero convencional en caso sea demandado, pero si soy demandado, por ejemplo, en Trujillo, y el convenio de prórroga de la competencia convencional decía que eran las Cortes de Arequipa, y no cuestiono, igual el juez no puede declarar esa incompetencia de oficio. Y eso es lo que se denomina prórroga de la competencia. Puede haber una prórroga de la competencia, así haya previamente prorrogado la competencia de forma convencional, sí puede haberlo. Esa prórroga puede ser, a su vez, convencional o puede ser tácita. Y la competencia, la prórroga tácita de la competencia, ¿qué es? Es no cuestionar el seguir un proceso ante un juez que bajo las reglas de competencia territorial no es competente. Pero como repito, como es competencia relativa, el juez no puede apreciar las de oficio. Esa es la regla. Pero ¿qué sucede cuando esa competencia territorial es especial, es exclusiva, pero que a su vez el juez puede apreciarla de oficio, es decir, puede apreciar su incompetencia de oficio? Existe y se puede dar la posibilidad, sí. Eso se llama competencia improrrogable y es un supuesto especial en virtud del cual la competencia territorial es absoluta y el juez puede apreciarla de oficio y las partes no pueden prorrogarla. En el país existe un solo supuesto de competencia improrrogable, que es en materia de sucesiones, ¿no? En mi opinión es, bueno, es el lugar en principio donde fallece el causante, pero que en mi opinión es un supuesto de competencia improrrogable bastante ineficiente. Y para esto quisiera que tengan presente que las reglas de competencia territorial lo que hacen y lo que buscan es distribuir los costos o tratar de distribuir los costos de litigación entre las partes. En general, todas las reglas de competencia territorial, sea internacional o sea de competencia interna, tienen por finalidad distribuir costes de litigación para que los costes de litigación sean menos onerosos y más eficientes, también en función de la cercanía de la prueba, de los costes de litigio y demás. Pero claro, en el caso de la competencia improrrogable por muerte del causante, en el lugar de la muerte del causante, ¿qué pasa si pues un señor de avanzada edad se va a vivir a la selva porque quería vivir feliz, pero tiene todo su patrimonio en Lima? Las partes tendrían que litigar en la selva pese a que todo su patrimonio está en Lima, lo cual no considero que sea una regla muy acertada. Y no se han planteado reglas de competencia improrrogable donde tal vez sí deberían plantearse, como por ejemplo en temas de personas con discapacidad o temas relativos a incapaces. Pero bueno, ¿cómo cuestionan la competencia? Ya pasando al ámbito, a otro tema. La puedo cuestionar de dos formas. La puedo cuestionar a través de la denominada excepción de incompetencia, que a través de esa excepción puede cuestionar tanto la competencia por cuantía, por materia y también por territorio. Me dirán, oye, pero el juez sí puede apreciar la competencia por materia y cuantía de forma de oficio, porque mediante la excepción puedo decirlo, porque a veces el juez también se le pasa o existen ámbitos en el que se da un limbo, ¿no? Sobre todo con estas subespecialidades, que a veces se pasan la pelota y que no se sabe si eso fue civil, comercial, si eso fue laboral o previsional, pero bueno, eso ya son problemas creados por el legislador administrativo, llamémoslo así, que son los que crearon la subespecialidad. Pero bueno, eso es un tema distinto.
Entonces, bien, la competencia territorial la puedo cuestionar a través de la excepción de incompetencia, bajo los supuestos que ya se han detallado previamente. Pero también existe otra forma de cuestionar la competencia, que es a través de la denominada contienda de competencia o inhibitoria, como se regulaba anteriormente. ¿En qué consiste eso? En la excepción de incompetencia yo voy ante el mismo juez donde se tramita el caso y le digo al juez, oye, tú no eres competente. En la contienda de competencia yo voy a otro juez, que es al juez al que yo considero competente, y le digo, oye, mira, han presentado una demanda ante un juez que no es competente. Tú eres el competente, así que dile al otro juez que se inhiba, por eso es inhibitoria, y te remite el expediente. En ese sentido, en la contienda de competencia participan dos jueces, no participa solamente uno. ¿Qué pasa si el juez respecto al cual se está cuestionando la competencia también se declara competente? Se produce lo que se llama contienda positiva de competencia, que es lo contrario a la contienda negativa de competencia, que es cuando los dos jueces se declaran incompetentes. ¿Cómo se soluciona esto? Que quien dirime la competencia es un órgano superior, pudiendo ser las salas superiores o la Corte Suprema, dependiendo de la naturaleza del conflicto, porque pueden ser jueces de distintas especialidades, jueces que se ubiquen en distintas cortes, etc. Bien, en nuestro caso, con el que iniciamos el ensayo, nuestro juez pues accedió a la contienda de competencia internacional, ¿no? Una inhibitoria internacional. ¿Y qué pasaría si el juez de Brasil, pues siguiéndole el juego, también se declara competente? ¿Quién resolvería esta contienda positiva de competencia internacional? La verdad no se sabe. Y la respuesta, queridos amigos, es de que todo lo hasta ahora expuesto se refiere a las reglas de competencia interna, es decir, sola y únicamente se aplican para aquellos supuestos de determinación de la competencia en el territorio peruano, dentro del ámbito de la soberanía peruana. Por eso es importante que haya comenzado con el tema de la soberanía. Es decir, los jueces peruanos son, el Estado peruano es el soberano para definir quién es el competente dentro del territorio. Y estableciendo sus reglas, pues establece que es el superior quien va a definir la competencia dentro de dos jueces jerárquicamente inferiores. Entonces, un primer tema es de que estas reglas se aplican para la competencia interna, no para la competencia internacional. Y desde ahí, nuestro querido juez peruano-brasilero cometió un gran error, y un error garrafal, ¿no? Entonces, ahí entramos al segundo tema. ¿Y qué pasa cuando se presentan este tipo de controversias, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer la parte que ha sido demandada en el Brasil y considera de que debió haber sido demandada en el Perú, y ya la gente comienza a darse cabezazos contra la pared? En este supuesto o en este tipo de controversias entran en juego las reglas de competencia judicial internacional, que son reglas distintas, son reglas autónomas, que contienen principios distintos, una lógica distinta y todo distinto, porque se maneja sobre la base de soberanías distintas y se maneja sobre la base de la cooperación internacional, no se maneja sobre la base de un criterio de soberanía sobre mi territorio. Entonces, partiendo de esa premisa, todo cambia. Partiendo de esa premisa, absolutamente todo cambia. Entonces, bien, ¿qué cosa establece las reglas de competencia judicial internacional? Establece cómo se reparten, cuál es la distribución de forma internacional, de forma mundial, entre los diversos jueces del mundo respecto de controversias que presentan elementos extranjeros. ¿Qué tipos de controversias pueden presentarse con elementos extranjeros? Un montón. Dos partes peruanas que celebran un contrato que se va a ejecutar en Japón, ¿no? Una parte peruana y una parte colombiana firman un contrato en Colombia, pero que se va a ejecutar en Perú. Entonces, y lo tengo que demandar en Colombia. ¿Dónde demando? Evidentemente, las reglas de competencia interna no aplican para eso. ¿Por qué? Porque un presupuesto, y esto es muy importante saberlo, un presupuesto de la procedencia de la demanda, digámoslo así, es
que el juez cuente con jurisdicción internacional, es decir, el juez tenga jurisdicción para resolver la controversia conforme a las reglas de competencia judicial internacional. Si todas las partes son peruanas, si todo es peruano, no hay problema, pero si si hay elementos extranjeros, el juez deberá verificar esta situación. Entonces, bien, esto es lo que se denomina las normas de competencia judicial internacional en contraposición, o digamos, a diferencia de las denominadas normas de conflicto, que son aquellas normas que determinan cuál es el derecho material aplicable al caso. Y yo puedo determinar de que el juez competente sea el juez peruano, pero el juez peruano también puede aplicar una norma extranjera, puede aplicar la norma uruguaya para resolver la controversia. Y eso se determina en función a las denominadas normas de conflicto, que es un tema aparte y no tratamos, no trato en este ensayo. Bien, en los temas de competencia judicial internacional también tenemos dos marcos normativos distintos. Tenemos un marco normativo interno, que son las reglas de competencia judicial internacional, que están reguladas en nuestro Código Civil, en la parte del derecho internacional privado, pero adicionalmente tenemos normas convencionales que regulan cuestiones de competencia internacional, de competencia judicial internacional, que, como señalé en un inicio, el Estado peruano se ha sometido voluntariamente al aceptar y ratificar estos tratados. Entonces, bien, cuando nosotros estamos en el dilema de la competencia judicial internacional, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las normas aplicables al caso. Y para eso se tiene que determinar cuáles son las jurisdicciones que están en juego. ¿Por qué? Porque las normas convencionales, las normas establecidas en tratados, tienen un rango superior a aquellas normas internas de derecho internacional privado. Esto quiere decir que las normas internas vendrían a ser una suerte de normas residuales en caso no existan normas internacionales. ¿Cuál es el principal beneficio de las normas internacionales? Que establece reglas comunes entre distintos países. Existen una serie de tratados. El Tratado de Montevideo, que es muy antiguo, ya de hace 2 siglos atrás, el denominado Código de Bustamante y demás. Entonces, una vez que tenemos determinado, por ejemplo, de que se aplica un determinado tratado a una controversia, vamos a tener que atender a las reglas de competencia judicial internacional establecidas en ese tratado. ¿Qué tratados, en qué tratados Perú se encuentra vinculado? Bueno, el más antiguo, como señalé, es el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889. Tenemos el denominado Tratado de La Habana, Código de Bustamante, y también tenemos diversos tratados adoptados en las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, que se han dado de forma temporal, que están bajo el auspicio de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y que también contiene tratados dentro de estas conferencias, adoptan una serie de tratados, algunos de los cuales establecen reglas de competencia judicial internacional y también reglas referidas por ejemplo, a ejecución de laudos. Por eso es que a veces tenemos un conflicto pues, entre la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Pero que bueno, es un tema aparte. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si aplica un tratado o una norma internacional a un determinado conflicto, y sobre la base de eso determinamos cuáles son las normas aplicables al caso. Bien, tenemos dentro de esos tratados normas regionales, es decir, normalmente estas normas son regionales, que son las que les acabo de mencionar, que básicamente a nivel sudamericano. En algunas de estas convenciones interamericanas participa España, pero bueno, es un tema excepcional.
Pero también tenemos otras convenciones que son globales, ¿no? Que se dan bajo el auspicio de la Haya y que se dan en tema de ejecución de laudos internacionales, en tema de cooperación judicial internacional, para temas de actuaciones de pruebas, para temas de notificaciones y demás. Entonces tenemos un abanico de reglas que habría que determinar cuáles se aplican al caso, pero que, bueno, lamentablemente el Estado peruano todavía no ha tenido muchas ratificaciones en las convenciones de la Haya, que debería tenerlas porque, claro, no solamente puede haber controversias entre partes de Sudamérica. Lo normal también es que existan controversias partes de otros lados del mundo, que es lo que más hay. Entonces, considero oportuno que Perú debería poder ratificar estas convenciones, que, repito, se refieren a temas de notificaciones, ejecución, elección de foro, ejecución de sentencias, etc. En la Comunidad Europea, por ejemplo, tienen un reglamento común para toda la Comunidad Europea que les permite tener reglas comunes. Entonces, claro, cuando tenemos una norma internacional, ambos países nos vamos a regir bajo las mismas reglas, lo cual es muy bueno porque vamos a tener una lógica común para solucionar la controversia. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una regla entre ambos países que están en disputa o partes de distintos países que están en disputa? Tiene que aplicar el derecho interno, que son nuestras reglas de derecho internacional privado. Y que, bueno, básicamente están en el libro 10. Algunas reglas están dispersas por ahí en temas de notificaciones al extranjero, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es referido a exhortos, ¿no? Las denominadas cartas de rogatoria, cómo notifico al extranjero, y algunos en el reglamento consular. Es importante señalar de que en temas judiciales, los cónsules también cumplen funciones judiciales. Puede ser para notificaciones o incluso para actuación de pruebas. Y sobre este punto es importante señalar de que, claro, en virtud del principio de territorialidad y de soberanía que les mencioné en un comienzo, podrían decir que un juez solamente tiene la facultad de coerción o de coerción sobre sujetos que se encuentren en el territorio peruano, sean peruanos extranjeros. Entonces, si tiene que notificar al extranjero, no puede hacerlo, porque el principio de territorialidad de la soberanía lo impediría. Ello no es tan cierto. Si bien puede ejercer actos de coerción sobre sujetos que estén en el Estado peruano, que se denomina coerción directa, es decir, puede ejecutar esas decisiones, también existe la denominada coerción indirecta. Yo puedo darle una orden, digamos, bueno, un juez puede darle una orden a un sujeto que se encuentre en el extranjero, sí lo puede hacer. El sujeto en el extranjero puede voluntariamente cumplir con aquella orden, sí lo puede hacer. Y ese cumplimiento sería eficaz, esa actuación judicial sería eficaz, evidentemente que sí. Lo que no puede hacer el juez es ejecutar esa orden en el extranjero. Como juez peruano, no lo puede hacer. Eso no significa que sus decisiones puedan tener eficacia en el extranjero si es que la otra parte coopera. Y es en ese sentido de que los cónsules prestan su ayuda para que las partes puedan voluntariamente, por ejemplo, prestar declaraciones a través de los consulados o incluso recibir notificaciones, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que yo quería que sepan. Si alguna vez les llega una notificación de un juzgado extranjero, no se sorprendan, no digan, está violando mi soberanía, no es así. Puede darte una orden, sí, lo que no puede hacer es coaccionarte directamente. Eso no significa de que si tú quieres viajar a ese país, ahí sí te puede coaccionar directamente, esa es otra historia, ¿no? Entonces, bien, quería dejar eso en claro para poder aclarar algunos conceptos sobre esta materia que es mucho más compleja que la competencia interna, como se habrán podido dar cuenta. Entonces, bien, dentro del derecho procesal internacional está la competencia judicial internacional, pero aparte hay otras reglas, como te digo, que son respecto de la prueba, notificaciones y demás. Y en este caso nos estamos centrando solamente en temas de competencia judicial internacional, que de por sí ya tiene su propia problemática. Entonces, si aplicamos el Código Civil a resolver una controversia internacional,
lógicamente, y la deducción lógica es de que no va a existir una regla común con el otro país respecto del cual se tiene alguna suerte de conflicto. De modo tal que cada país aplicará sus propias reglas internas para resolver esa controversia. Y cada país, al aplicar sus propias reglas internas, puede adoptar, por ejemplo, decisiones contradictorias, ciertamente. Pero claro, no existe un supratribunal que pueda dirimir esas controversias. Entonces, en principio, podría darse el caso que dos jueces internacionales, de dos países distintos, se declaren competentes, sí. ¿Cómo puedo hacer yo para cuestionar esa competencia? Me tengo que ir al juez extranjero a decirle por qué yo considero de que no es competente. Si este juez extranjero podría decirme, no me importa que se siga llevando adelante el juicio en tu país, yo acá soy competente y yo voy a resolverlo, ¿puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es soberano. Porque el Estado tiene soberanía en decidir sobre su propia competencia. Y es por eso que son importantes las reglas internacionales de competencia judicial internacional a través de tratados, porque uniformizan esto y limitan este tipo de conflictos. Entonces, bien, aclarado esto, no voy a entrar a desarrollar las reglas de cada tratado internacional porque sería pues poco producente, pero sí puedo darle conceptos generales a partir de lo que está regulado en nuestro Código Civil, que es lo que básicamente se estudia en los cursos de Derecho Internacional Privado, pero que lo que deberíamos atender son los conceptos, porque a veces las reglas pueden variar de tratado en tratado. Entonces, bien, en el caso de la competencia judicial internacional, también existe el fuero general. Y el fuero general, al igual que la competencia judicial interna, es el juez del domicilio del demandado. Esta es la regla peruana. Otro país podría tener la misma regla, sí. Y es más, es lo normal de que el fuero general en todos los países, en los códigos civiles de todos los países, bueno, o en las reglas, en las leyes de derecho internacional privado de todos los países, regulen de que el fuero general es el fuero del sujeto demandado. Pero también existen fueros especiales. ¿Cuál es la diferencia de estos fueros especiales? Es que estos fueros especiales, a diferencia de la competencia interna, son absolutos, es decir, el juez de plano los puede apreciar de oficio, ¿no? Por ejemplo, la prórroga de la competencia internacional se puede apreciar de oficio, sí. Si yo en mi contrato veo de que puede haber una controversia en dos países distintos, puedo acordar someterme a los jueces de Colombia, a los jueces de Perú. Por lo menos a los jueces de Perú sí, porque Perú permite la prórroga convencional de la competencia. Y el juez lo puede apreciar de oficio, sí. ¿Por qué? Porque existen, esta regla de los fueros especiales varía. Existen otros fueros especiales también, lugar de celebración del contrato, lugar de ejecución del contrato y demás, que están en nuestro Código Civil. También existen reglas de competencia exclusiva. Esto es que solamente el Estado peruano decidió unilateralmente que solamente es el Estado quien puede decidir esas controversias. Están referidas básicamente a temas de capacidad y a temas de derechos reales. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que, por ejemplo, si un juez extranjero dirime una controversia en tema de determinar la propiedad sobre un predio peruano, esta sentencia extranjera no va a poder ser ejecutada en el Perú, porque el Perú tiene la competencia exclusiva. Es decir, un juez peruano puede declararse competente para una controversia, y el juez extranjero también sí. El juez peruano podría reconocer la sentencia extranjera, pese a que también se haya declarado incompetente, de que se haya declarado competente, sí, salvo que se trate de un supuesto de competencia exclusiva. La competencia exclusiva limita que solo un juez peruano pueda resolver esa controversia. Bien, entonces, delimitadas esas reglas generales en temas de competencia judicial internacional, conviene ver qué pasa cuando se presentan estos supuestos. Es decir, me estoy saltando varias cosas por un tema de tiempo.
Pero ¿qué pasa cuando se presentan supuestos de litispendencia internacional? Es decir, dos procesos en distintos países que tienen las mismas partes y el mismo objeto, petitum causa petendi, o cuando existe la cosa juzgada, ¿no? ¿Cómo se soluciona esta controversia? ¿Cómo se soluciona esta situación? El artículo 2066 del Código Civil regula bastante sucintamente cómo resolver esta controversia o estas situaciones, y establece básicamente de que para el tema de litispendencia judicial internacional, uno, el proceso judicial extranjero, porque claro, esta regla de litispendencia del 2066 solo aplica para jueces peruanos. Si yo quiero aplicar la litispendencia en el país extranjero, tengo que ver sus propias reglas de litispendencia. Pero bien, si yo quiero cuestionarlo en el Perú, bajo un supuesto en el cual en la controversia se aplique el Código Civil y no leyes internacionales, la controversia en el extranjero debe haberse iniciado de forma previa al proceso judicial peruano. Este es el primer requisito. Y el segundo requisito, bueno, aparte de que se cumplan con los supuestos de la litispendencia, es que el juez pueda prever de que la controversia en el país extranjero se vaya a resolver en un periodo no mayor de 3 meses. Si ve que esa controversia no se va a resolver en un periodo mayor de 3 meses, que es lo usual, en ningún país del mundo una controversia se resuelve en 3 meses, va a denegar, digamos, la oposición de la litispendencia. ¿Cuál es el efecto de la litispendencia? Suspender el proceso, ¿no? Suspender el proceso. Obviamente, esta suspensión será por 3 meses, ¿no? Porque si el juez prevé que el otro proceso se va a resolver en 3 meses, la suspensión se haría durante 3 meses. Pero ¿qué pasa si el juez, no suspende, porque dice, no se resuelve dentro de los 3 meses, pero durante el proceso se resuelve y se genera la cosa juzgada en el extranjero, conforme a las reglas del derecho extranjero? Se produce la cosa juzgada, ¿no? La cosa juzgada internacional. Entonces, el juez puede dejar sin efecto, o como dice acá, dejar sin efecto lo actuado si se le presenta esta resolución extranjera con calidad de cosa juzgada según las leyes extranjeras. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer porque el Código Civil lo permite. Esto no implica de que, ya termino en un rato, esto no implica de que el juez no pueda analizar o homologar esta sentencia extranjera. Por más de que el 2066 no lo diga, lo tiene que hacer, porque una sentencia extranjera no puede aplicarse de por sí en el Perú sin más. Y acá hay una interpretación que yo doy del Código Civil y que de lo que yo he leído, de los que comentan el 2066, nadie lo dice. ¿Cómo opongo? ¿Cuáles son los remedios procesales para oponer la litispendencia internacional y la cosa juzgada? Bien, no se dan mediante las excepciones. No deduzco la excepción de litispendencia y no deduzco la excepción de cosa juzgada. ¿Por qué? Respecto de la litispendencia, el efecto es diverso al que le da el Código Procesal Civil. La litispendencia interna, el proceso concluye. La litispendencia internacional, el proceso se suspende temporalmente durante 3 meses y se levanta automáticamente. Es decir, si lo quisiéramos extrapolar a una excepción, sería un supuesto de excepción dilatoria. Pero la excepción dilatoria está pensada para temas de cuestionar la validez de la relación jurídica y el sujeto tendría la carga de hacer algo para que esa relación jurídica pueda constituirse válidamente. En este caso no, simplemente es el transcurso del tiempo. Entonces no tiene mucha coherencia para que sea plasmada como una excepción. Entonces, lo que yo considero que creo que es la interpretación correcta es que la litispendencia internacional se debe solicitar como un supuesto legal de suspensión del proceso, bajo el artículo 320 del Código Civil, el cual establece que por las causas legalmente establecidas el proceso se va a suspender. Y en este caso es un supuesto legal de suspensión del proceso durante el lapso de 3 meses. Le dice el supuesto y le dice el periodo. No es una excepción. Es un supuesto legal de suspensión del proceso. En el caso de la cosa juzgada, ¿se plantea como excepción? No,
¿Por qué? Porque la cosa juzgada puede devenir incluso después del plazo que venza la excepción, ¿no? Entonces, ¿cómo debe plantearse? Debe plantearse como un supuesto igual especial de conclusión del proceso. Y conclusión del proceso porque el artículo 400 y tan, 446, no, 4, bueno, 4 y algo, del CPC, también establece que son supuestos de conclusión del proceso aquellos que diga la ley. Y el 266 del Código Civil establece que el tribunal deja sin efecto lo actuado, ergo concluye el proceso. Entonces, estos sí son dos aportes que no lo he visto dentro de la doctrina de cómo debe plantearse la litisprudencia internacional y la cosa juzgada. Bueno, trato sobre otros temas en el paper un poco más a detalle, pero quería darles estos alcances generales de los principales argumentos, de los principales tópicos que trato en mi ensayo, y bueno, quedo a disposición de sus misiles. Muy bien, Alessandro, muchísimas gracias por tu conferencia. Creo que fue bastante provechosa, además de poder también leer tu texto. En todo caso, para mostrar un poco a los amigos de YouTube cómo es que hacemos, no sé si es que alguien pues quisiera intervenir dando algún tipo de observación, pregunta, comentario. Recuerden de que aquel que quiere intervenir, pues tendrá que hacerlo, o sea, la idea es que lo haga de manera corrida y luego Alessandro contesta y luego vamos avanzando así ordenadamente. Sí, bueno, tengo a David y aquellos que quieran, pues podemos usar esta herramienta del Zoom para poder levantar la manito y así mucho más fácil los puedo desmutear para que luego puedan, intervenir y en fin, ¿sí? Entonces, David, perdón. Sí, Sí, David. gracias Renzo, muy buena exposición, Alessandro. Quería hacerte unos comentarios. En el texto, justo hablando sobre la estructura jerárquica del Poder Judicial, ¿no? Mencionas para letrados, especializados, pero por ejemplo no mencionas al juzgado de tránsito y seguridad vial. Miren, incluso este juzgado es algo más que un juzgado mixto, porque incluso ve temas de indemnización civil, temas de penal, por los accidentes de tránsito, y temas contenciosos administrativos, porque ve sobre las infracciones de tránsito. Entonces, por ahí sería bueno incluirlo. Otro comentario que quería hacerte es en cuanto a lo que mencionas, la existencia del proceso, ¿no? En la página 28 mencionas que para ti el proceso tendría, digamos, existencia cuando con el emplazamiento, pero digamos, por ahí no sé si sería adecuado distinguir o cuándo existe un proceso o cuándo, cuáles son los efectos jurídicos, materiales y procesales del emplazamiento, para por ahí quizás ahí distinguir lo conveniente al caso, ¿no? Porque si hablaríamos de los efectos procesales de un emplazamiento, por ahí que el proceso ya tendría existencia con la interposición de la demanda. O sea, no sé por ahí muy bien si has, digamos, analizado esa parte ahí para, digamos, poder distinguir ese aspecto, ¿no? Esas eran las precisiones que te quería hacer. Esto Gracias, último, Renzo. sobre el tema de la litisprudencia internacional, ¿no? David, Sí, entiendo que lo último que me comentas, claro. Claro, lo que pasa es que ahí, a ver, el 2066 te dice, el proceso peruano se entiende iniciado con la fecha de notificación de la demanda al demandado, pero no te establece cuándo se entiende por iniciado el proceso respecto del país extranjero, es decir, desde que se presenta la demanda, desde que notifican. eh, bueno, algunos señalan de que la regla debería ser que
proceso se considera iniciado conforme a las reglas del país extranjero. Yo considero de que no. ¿Por qué? Y esto es un tema muy importante, y es que en temas de litigios internacionales, la regla procesal, la Lex Fori, es la regla procesal del país donde se está siguiendo la controversia. Entonces, en el caso de litisprudencia internacional, esta regla de cuándo se tiene por iniciado un proceso es una regla procesal, y como tal tiene que aplicarse la regla procesal peruana. Y la regla procesal peruana del 266 es la notificación de la demanda. Entonces, por eso es que digamos, llego a esa conclusión, ¿no? Ahora, claro, ¿cuáles son los efectos? No te llegué a entender bien esa parte, pero para efectos de la litispendencia es cuando se considera iniciado el juicio, ¿no? El proceso. No sé si por ahí iba tu comentario. ¿Cómo no te ha dicho? Vale. Sí, creo que más o menos iba por ahí, por esa línea, Alessandro. Brian. Hola, Alessandro, oye, te felicito, me parece una exposición muy interesante. El tema también es muy desafiante en principio. Bueno, hablar sobre temas procesales internacionales ya de por sí conlleva pues temas que incluso sobrepasan lo ya estudiado a nivel interno. Tengo unas pequeñas consideraciones. En principio, por ejemplo, en la página 19, cuando hablas de cooperación judicial internacional, entiendo que nuestro CCE, nuestro Código Civil, tiene en base al principio de reciprocidad, limita, por así decirlo, esta cooperación judicial internacional. En todo caso, atendiendo a la primera discusión que tú has hablado sobre la contienda positiva del conflicto en lo que es jurisdicción internacional, ¿considerarías una modificación legislativa? ¿O cuál sería alguna otra herramienta que podrías tú, no sé, pues proponerlas? No sé, quizá alguna adhesión a un convenio internacional que el Perú aún no lo ratifica, como por ahí lo leí, para que al principio podamos encontrar una especie de camino a estas controversias que, si bien no son usuales suscitarse, pero que en algún momento con todo este tema de la globalización puede que sí, los nuevos tiempos puedan que sí se representen, ¿no? Ya lo que, por ejemplo, alguna vez leí recientemente en los comentarios de Renzo, este tema de las class action en Brasil, que están planteando una demanda colectiva contra China, por ejemplo, ¿no? Me parece, si bien es cierto, diciendo un paréntesis, que la soberanía hace de que cada país sea independiente, pero de todos modos yo creo que ya se está entrando en esta línea de discusión acerca de la, ¿cómo podría decir? La vinculación o cuáles son los efectos que una sentencia en un país puede tener respecto de otro, ¿no? ¿Cuál sería la eficacia de esta sentencia en un suelo cuya soberanía y territorialidad hacen que este país sea independiente? Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, sí, o sea, hay muchos problemas en los temas de litigios internacionales. El primer tema que tú comentas es un... bueno, el segundo tema que qué bruto es mi tío, ¿no? Lo primero que entra a tallar ahí es la inmunidad de jurisdicción, ¿no? Es decir, hasta dónde yo puedo demandar a un Estado peruano. Perdón, hasta dónde yo puedo demandar a un Estado extranjero. Entonces, claro, él es el padre. Si existe inmunidad de jurisdicción, en este caso del gobierno chino, y lo que se suele decir pues, claro. es que el Estado puede hacer actos o de jus imperium, ¿no? Entonces, en los actos de jus imperium, pues sí existe inmunidad de jurisdicción. Esto suele ser la regla general. Pero yo creo que acá va a haber un conflicto más político que jurídico, porque recordemos que en estos temas, digamos, no podemos apartarnos del lado político, ¿no? Entonces, si en este caso se dictase una sentencia, ciertamente
esta sentencia quiere ejecutarse en China y China va a decir es inejecutable porque ha vulnerado mi inmunidad. Pero imagínate que China tenga reservas en Suiza y Suiza diga no, sí se puede ejecutar porque acá no se está vulnerando la inmunidad. Entonces va a depender de cada regla y de cada interpretación que cada corte, que la corte de cada país le vaya a dar a esa sentencia y a los límites de la inmunidad de jurisdicción. Pero bueno, eso va por el lado del primer comentario que hiciste. Ahora, bueno, el segundo, el primer comentario que hiciste es cómo resuelvo estos temas, estos conflictos. Esa es una gran pregunta. Es decir, en Europa, por ejemplo, existe el reglamento que regula los temas de competencia judicial internacional en temas civiles y comerciales, y no te establece un tribunal supranacional para delimitar esta controversia. Lo que te establece son reglas uniformes respecto a la inhibitoria. Entonces, lo que te dice, por ejemplo, es que el juez, bajo esas reglas uniformes, uno de esos jueces se puede inhibir. Pero igual, y repito, como acá entra un tema de soberanía, igual un juez, en virtud de su soberanía, podría declararse competente porque se considera competente, ¿no? Y otro juez también podría declararse incompetente, porque ese es un tema que no llegué a desarrollar en mi exposición, pero existe en el paper, es el tema del principio de proximidad razonable, ¿no? Es decir, el litigio debe tener alguna vinculación con el estado en el cual se está litigando. Entonces, ¿cuál es la solución? Es una muy buena pregunta, y cada estado, en principio, es el que decide sobre su propia competencia, como un competencia estatal. Pero no hay inhibitorio internacional, sería muy difícil, bueno, no hay ningún tratado en principio que te permita una suerte de inhibitorio internacional o contiene competencia internacional, no existe, o sea, lo que hay son tratados que te puedan dar reglas macro para uniformizar esta distribución de la competencia internacional. Pero igual, puede presentarse conflictos, sí, puede haber. Y pueden haber dos países donde se esté discutiendo lo mismo, y pueden haber dos países donde se tengan sentencias contradictorias, sí, sí puede haber. Y ahí va a ser un tema de estrategia procesal, o sea, es decir, ¿y a quién ejecuta en qué país y lo va ejecutando primero, ¿no? El país donde primero se ejecuta tendrá prioridad, pero eso, estos temas de litigios internacionales judiciales también tienen una problemática que tal vez no se presenta en el derecho procesal interno, digámoslo así, ¿no? Gracias, Alessandro. Víctor. Ay, Cancelar, silenciarme. Hola. Espera un momento. Y ahora sí. Hola. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Alessandro. Bueno, en principio me sumo a las felicitaciones de todos nuestros compañeros por haber expuesto sobre derecho internacional privado y procesal civil internacional, que vendría a ser la materia que has desarrollado, que es una materia particular, que es derecho sobre el derecho y que es muy desafiante. Y aquí en Perú hay poca doctrina, como has podido ver a lo largo de la redacción de tu artículo. Más que el doctor Delgado, no existen pocos autores, inclusive la misma Eugenia Ariano habla sobre Jura Novit Curia, en derecho aplicable, pero son pocos los autores, ¿no? Entonces, por ahí está muy bien el artículo, me parece muy novedoso y que trata de recoger una problemática que realmente existe, ¿no? Que es sobre la litisprudencia internacional. Yo quisiera darte unos comentarios, en general, son comentarios pequeños de detalles para afinar el texto y algunas cosas que me parece que podría mejorarse. Para empezar, quisiera que me responda después si es que este caso, no lo entendí bien, este caso del tribunal peruano realmente existió, si fue realmente verdadero. Eso quisiera que me pregunte después, porque si fue verdadero me parece una aberración. Pero bueno, es que realmente los jueces desconocen muchos temas de derecho internacional privado, pero no es culpa de ellos, sino que no es sorpresa que los cursos en los que los capacitan a los jueces
no se da énfasis mucho en tema de derecho internacional privado. Por eso digo, no es que sea culpable específicamente un juez, sino que ya es todo el sistema que esos temas no los tratan mucho. Quisiera mencionar que sería bueno que enfatices en tu texto que estás hablando sobre competencia judicial internacional directa, porque existe la competencia judicial internacional indirecta, que vendría a ser el reconocimiento de sentencias extranjeras, o exequatur, que está regulado en el libro 4 del Código Civil. Yo sé, y tú también sabes, que estás hablando sobre competencia directa, pero sería bueno que en un párrafo menciones, ¿no? que en esta oportunidad no vas a hablar de competencia judicial internacional en general, sino de la competencia judicial internacional directa, que es que un juez es competente para resolver un caso, ¿no? No para reconocer una sentencia. Es muy importante lo que he mencionado sobre la Lex Fori, que exacto, la ley del juez es la que va a regular el procedimiento, y es ahí, con esa conclusión, en la que dices de que una excepción de litispendiencia se tendría que resolver conforme a lo regulado por las normas del juez peruano, ¿no? Entonces, ahí era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se interpretan estas normas peruanas para una litispendencia internacional? Como no se interpreta según el Código Procesal Civil o según el Código Civil. Y por eso me pareció muy importante lo que has desarrollado, ¿no? Siempre, claro, ver los tratados que han suscrito el Perú, pero sabemos que en materia de tratados no hay sobre este aspecto. Quería mencionar que no estoy de acuerdo con el punto de que mencionas de que las sentencias, para reconocer la cosa juzgada, se debe reconocer la sentencia, salvo que haya entendido mal. Yo considero que el mismo Código Civil reconoce en el artículo, lo has podido ver, en los artículos 2110, el valor de la sentencia juzgada, o sea, el valor probatorio de la sentencia juzgada, y yo considero que no se tiene que reconocer una sentencia para decir tiene valor de cosa juzgada, sino que la cosa juzgada ya viene según la ley del país donde viene, y se le da ese valor probatorio, ¿no? No se tiene que reconocer la sentencia, eso es lo que yo opino, a menos que creas que es diferente. Sería bueno, y realmente porque lo conoces, lo has desarrollado en este texto, que pongas en el texto, menciones un poco más el reglamento de la Unión Europea, que efectivamente lo menciona Virgós, que es el autor que ha citado, que es excelente, Virgós Soriano, y desarrolla de repente en un párrafo, ¿no? Que estas cuestiones se han resuelto, porque, vamos, no se resuelve nada, ¿no? Pero se ha resuelto mejor en el reglamento de la Unión Europea 1215/2012, ¿no? Etcétera, etcétera. Y si lo has mencionado y no lo he visto, perdóname, yo he leído tu texto en una tablet porque mi computadora no quiere funcionar y no he leído los pies de página. De repente lo has mencionado ahí y no me di cuenta, pero como lo has expuesto, yo estoy seguro que lo tienes en mente y sería bueno que lo desarrolles un poquito más, porque no es el Perú, ¿no? Eso, la Unión Europea. Y sobre el punto, yo, salvo que me equivoque, yo considero que sí hay un tribunal supranacional en la Unión Europea que ve cuestiones prejudiciales, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ve, por ejemplo, si este tipo de casos prejudiciales, salvo que me equivoque. Luego, creo que deberías desarrollar un poco más un ejemplo de cuando estamos frente a un caso de derecho internacional privado para que un juez utilice las normas de competencia judicial internacional. Lo has dicho en la exposición, un contrato celebrado en el extranjero, con partes en el extranjero. Eso en un párrafo en el texto estaría bien y te ayudaría mucho el tomo 1 del libro del doctor Delgado, porque para estos temas de competencia son el tomo 3. El tomo 1, la parte introductoria, te dice cuándo estamos en una relación privada internacional. Yo creo que eso ayudaría a aterrizar al lector de que, en estos casos, cuando estamos en una relación privada internacional, entonces el juez utiliza las normas de competencia judicial internacional. Ya entendí. Porque desarrollas muy bien las cuestiones internas, pero para dar el salto a la competencia judicial internacional, creo que sí sería bueno poner un ejemplo
¿no? Y explicarlo, que este ejemplo es una relación privada internacional, que no debe tomarte más de 2 párrafos, 3 párrafos, y como te digo, en el tomo 1, el libro del doctor Delgado, te puede ayudar muchísimo a encajarlo, ¿no? Y hacer el paso de interno a internacional. En efecto, las normas que se basan en el Código Civil se basan en justicia privada, ¿no? O sea, autonomía de la voluntad. El Perú reconoce la soberanía de otros estados, salvo en algunos aspectos, ¿no? Como mencionaste, competencias exclusivas. En esas competencias exclusivas, el juez peruano dice, no, solamente yo voy a ver el tema, ¿no? Y yo considero que deberíamos citar el artículo 47, no desarrollarlo, sino citar el artículo 47 del Código Procesal Civil, que es el que remite y dice para competencia judicial internacional, se rige en función a las normas del Código Civil. Y eso también sería como que un puente para decirte, ya hemos visto las normas internas, ahora vamos a ver normas internacionales, ¿no? Y para que no sea muy abrupto ese cambio, puedes poner un ejemplo para decir, ya, ese es un caso internacional, ya no es interno y vamos a ver la independencia internacional. Y como te digo, son detalles, porque en general has abordado muy bien el tema, se nota que dominas los aspectos de procesal y derecho internacional privado. Son algunos puntos que podrían aumentar, ¿no? La comprensión del texto. Y bueno, eso es... y un punto respecto a la bibliografía, yo sé que en el aspecto de ahorita en la cuarentena es difícil salir, usar la biblioteca, etcétera, pero considero que sí deberías usar bibliografía, por ejemplo, de autores españoles más actualizada. Allí en España los libros de Derecho Internacional Privado se actualizan cada 2 años, cada año, y de repente se puede conseguir por internet un libro del 2015 para que sea más actualizado y ver qué opinan sobre litispendiencia, ¿no? Porque ahí también puede haber algunas sentencias de un tribunal de justicia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que desarrolle un caso de litispendencia, ¿no? Para más o menos ver qué fundamentos han tomado ellos, ¿no? Y ver si se pueden tomar y traer del Perú, ¿no? Porque lo que deciden ellos es con sus reglas, ¿no? Pero de repente si es que eso de ahí puede servir a un caso aquí en el Perú. Y bueno, eso sería todo. Nuevamente te felicito Al banco, depositan la hierba al César. Muchas gracias, Víctor. De hecho, antes de que Alessandro responda a lo que desea responder, porque hay varias recomendaciones, vale la pena destacar a los amigos de YouTube que van a ver este video, que nuestro Víctor es profesor de Derecho Internacional Privado ya en la Católica y es magíster inclusive, con un trabajo muy interesante sobre medidas cautelares. Entonces, este grupo en realidad se ve muy enriquecido porque no solamente hay estudios, digamos, más del tipo clásico, o sea, dogmáticos del derecho procesal, sino también tenemos miembros que investigan sobre derecho procesal internacional e inclusive arbitraje internacional, como es el caso de Víctor y también de Alessandro. Eso es todo, solamente quería mencionar. No, sí, Víctor, gracias. He tomado nota de los apuntes. Justamente la idea de esta conversación es poder afinar esos detalles. En el tema de la cosa juzgada por parte de los jueces, perdón, en el tema de la cosa juzgada internacional, a lo que yo me refería, bueno, y trato de referirme en el texto, es que conocer, o sea, el juez reconoce la sentencia siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 2104, ¿no? Que son los requisitos para el exequatur. ¿Y por qué? Porque justamente, claro, el 2110 dice que la autoridad de cosa juzgada una sentencia puede hacerse valer dentro de un juicio si cumple con los requisitos establecidos en este título, ¿no? Y dentro de los requisitos está justamente ese artículo. Pero sí, es un buen punto que tendría que vincular ambos artículos, ¿no?
Pero nada, por lo demás sí está muy bien. Buenísimo, Alessandro, muchas gracias. Álvaro. Hola, ¿qué tal, Alessandro? Te felicito también, como el resto, porque ha sido un muy buen trabajo lo de este paper. Muy interesante también por el hecho de que se toquen temas que usualmente no se ven. Yo tenía más que todo un comentario y una pregunta. El comentario es más que todo eh, relacionado a que, si bien en un momento determinado, que más o menos la mitad del artículo se establece que las reglas de competencia interna del Código Procesal Civil peruano no son aplicables porque no dan respuesta a este problema que tú estás poniendo en la mesa, no me queda tan claro por qué haces un desarrollo tan extenso de eso. Son casi 8 o 9 páginas sobre eso y llega un poco a marear. O sea, yo en un momento casi ya pierdo la hilación de cuál era el problema en sí del texto ante tanto desarrollo de competencia interna, para que luego digas como que, oye, por si acaso esto no aplica. Entonces, creo que ahí podrías reducir toda esa parte que está escrita, ¿no? Y la pregunta sería, si ya has hecho la revisión sobre cómo son las reglas de competencia en el Código Procesal Civil peruano, mi duda es, ¿habrá alguna solución en el Código del Proceso brasileño? Y si has investigado eso o no. Eso es. ¿Alguna solución en qué punto? ¿Para los temas internacionales? Sí, exacto. O sea, que en principio no es que exista una solución, eh, digamos, como inhibitor internacional. O sea, eso no existe, por lo menos en Sudamérica, ¿no? Y hasta donde yo conozco, no, porque hasta donde yo he podido investigar, me parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dirime temas de inhibitorio internacional. Me parece que no. Por lo menos en el reglamento no he visto que le otorguen esa facultad. Este está con cargo a revisarlo. Respecto al tema de competencia interna, sí, o sea, tiene razón, pero ¿por qué lo puse? Porque también quiero que sea un texto para alumnos de pregrado, que le puedan dar herramientas de temas de competencia interna y no solamente las menciones, sino que puedan tener un contenido o un desarrollo que les pueda dar mayor contenido. Y yo creo que en este punto sí es importante lo que dijo Víctor de poder enlazarnos. Entonces, a través de un ejemplo, decir ya, esto se presenta para temas de relaciones nacionales, digamos así, para las relaciones privadas internacionales como esto, vamos a pasar a las reglas de competencia judicial internacional. Entonces, digamos, yo sí hice un desarrollo bastante extenso de la competencia judicial interna, con miras a eso, ¿no? Y sobre todo porque lo desarrolla la profesora Ariano. Muy bien, gracias, Alessandro. Omar. Omar, ¿está Omar? ¿No? Alessandro, hola, ¿me Sí, escuchas? Omar. Sí, Hola, Alessandro, ¿qué tal? ¿qué tal? Mencionaste que las reglas de determinación de la competencia tienen como objetivo buscar el menor gasto posible para las partes que litigan. De lo que has podido analizar de las reglas de determinación de competencia internacional, ¿podrías llegar a la misma conclusión? O sea, es decir, las reglas de determinación de la competencia internacional tienen como objetivo también buscar el menor gasto posible a las personas que litigan. Claro, determinan los definitivamente costes de litigación, ¿no? Es decir, tanto así que le dan la oportunidad, por lo menos las reglas internas peruanas, y en principio creo yo que es la regla a nivel internacional, de que las partes pueden decidir dónde litigan, salvo que sean cuestiones indisponibles, ¿no? O sea, temas de familia, yo no voy a decir me lo llevo a otro lado así porque sí. Entonces sí, definitivamente, y es más, yo considero de que un juez, en virtud de estas reglas de economía y de no contradicción incluso puede declararse incompetente, por ejemplo, porque los costes de litigación van a ser muy altos, ¿no?
o porque puede emitir una sentencia contradictoria respecto de un litigio que se está llevando en otro país. Y por eso yo creo que hay algunos principios que deberían tal vez tener un mayor desarrollo, en que me comprometo a tratarlos, pero que sí, definitivamente se prestan a bastante problemática, ¿no? Es decir, en el civil law los jueces son bastante reglamentaristas, ¿no? En el common law, por ejemplo, los jueces aplican el denominado forum non conveniens, ¿no? O sea, oye, yo no puedo ver esto porque yo creo que te va a generar más problemas que beneficios el litigar en este país. Entonces, sí, yo creo que sí tiene mucho que ver con tema de eficiencia en el litigio, ¿no? Es decir, justamente para eso son las reglas de competencia territorial. ¿Eso es? Listo, genial. Bueno, creo que no tengo más participaciones, así que yo puedo comentar un par de cosas. Sí, en primer lugar, también quisiera aunarme a las felicitaciones que has recibido, Alessandro, por el paper. Me parece que es un trabajo, claro, tu preocupación es fundamentalmente descriptiva y creo que lo consigues bastante bien, pero no solamente haces eso, ¿no? Además de describir, creo también propones cosas, también cuestionas cosas. Hay mucha información realmente, traes bastantes cosas, bastantes casos nacionales, extranjeros, en fin. Me parece que es un artículo muy rico. Así que, digamos, calificar tu artículo como descriptivo no es algo en absoluto peyorativo, creo yo. Bueno, yo voy a estar de acuerdo con Álvaro en lo que te mencionó, o sea, en el sentido de que es mucho espacio, me parece, el que le das a la discusión sobre aspectos generales sobre la competencia interna territorial. Y más aún cuando Eugenia, creo, en su artículo, en algunas notas sobre la competencia civil, que es el cual principalmente te basas, entiendo, ya lo ha desarrollado. No digo que no debas hacerlo, ¿no? Solo que tal vez sí valdría la pena que lo hagas en un espacio un poco menor. Y creo que es por eso de que tu paper se ha pasado a las 30 páginas, ¿no? Un paper que pase las 30 páginas, pues ya es un poco más complicadín leerlo, ¿no? Entonces tal vez valga la pena que tú, por ejemplo, reduzcas un poco la explicación, tal vez no te dejes suprimir nada, pero sí reducir un poco la explicación y echar un poco más de mano de notas al pie de repente, ¿no? Ahorita, ahí, por ejemplo, en tu texto yo he hecho un montón de comentarios, un montón de correcciones que luego que termine esta reunión yo te voy a enviar. Eso es un tema. Lo segundo, a mí me gustó mucho lo que Brian te mencionó respecto de este aparentemente redimensionamiento del concepto de soberanía de parte de, por ejemplo, casos como de estas class actions interpuestos en Brasil y en Estados Unidos contra China, ¿no? Por el caso del COVID. De hecho, hay algunas experiencias anteriores en donde, bueno, no exactamente igual, pero digamos, me parece que yo no soy muy entendido del tema, pero debe haber alguna literatura que ya ponga en duda esto que tú, por ejemplo, das por sentado, ¿no? No te digo, por supuesto, de que tengas que cambiar lo que estás escribiendo, pero sí, de pronto se justificaría bastante un pequeño pie de página diciendo, por si acaso, yo conozco la discusión que está poniendo en jaque lo que estoy diciendo, te la pongo ahí, mira, lo menciono, pero no lo voy a tratar. Eso creo que le daría, es un detalle, por supuesto, ¿no? Pero le daría bastante brillo, más aún del que ya tiene, ¿no? Por supuesto. Muy bien, tengo un par de cosas más. Esto ya es un tema más de fondo ya. Por ejemplo, en la página 16 de tu paper, bueno, en la página 16 que después de yo haber leído un formato diferente, así que no sé exactamente cuál será, ahí tú mencionas que las reglas que definen la CJI, o sea, la Competencia Judicial Internacional, son distintas y autónomas de las reglas de competencia interna. Bueno, eso es indiscutible, ¿no? Y constituye un sistema autónomo. Sí, estoy de acuerdo también. Pero ahí tú dices, ¿no? Que debe autointegrarse a partir de sus propios parámetros hermenéuticos. Aquí tú citas a un autor. No me quedó claro exactamente cómo funciona esto de autointegración, ¿no? O sea, ¿cuáles son exactamente esos parámetros hermenéuticos, no? Suena muy rimbombante a todo, ¿no? Pero exactamente qué quiere decir, ¿no? No me lleva a quedar claro, ¿no? Por ejemplo, si tú me hablas de autointegración,
claro, me estás hablando de pronto de lagunas del derecho, eso es lo que yo más o menos entiendo, ¿no? Ahora, si me hablas de lagunas del derecho, en todo caso, pues estamos hablando de una propia autointegración, o en todo caso, o sea, como si la laguna se completase a sí misma. No sé exactamente si esto tiene algún tipo de correlato en la teoría del derecho, me parece que no, en realidad, pero, o lo que estás queriendo decir, y digamos, el autor te lleva un poco a ser un poco impreciso en el lenguaje, es que las normas que sirven para poder integrar lagunas, si en caso los hubiere, respecto de la regulación de la competencia judicial internacional, no está en el derecho doméstico, si lo quieres verlo así. O sea, mejor, no está en el derecho doméstico lo que corresponde a la competencia judicial interna, sino está en las normas propiamente de la competencia judicial internacional, sea que sean reglas domésticas, sea que sean reglas del tratado, o sea, reglas propiamente internacionales y con ese rango, ¿no? Ahora, si es eso, esto último lo que tú me estás queriendo decir, ahí yo voy a entender bien, pero creo que no está muy claro en el texto cómo está. Me parecería de que tú dices eso más adelante, pero esto de autointegración realmente me parece algo un poco impreciso, por decirlo menos. ¿Okay? No sé qué opinas, tal vez estés de acuerdo conmigo, no lo sé. Finalmente, lo último, porque un par de cosas ya se han discutido, ahí en la página 21, al menos de la 21 que yo tengo, tú hablas del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva internacional, y lo hablas inmediatamente después de una exposición de casi 4 páginas de cooperación internacional. Yo lo que he entendido de tu artículo es de que la competencia judicial internacional no es propiamente cooperación internacional. Son temas, digamos, que tienen alguna conexión, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Si no son exactamente lo mismo, o sea, si estás exponiendo la competencia, la cooperación internacional para decir, esto no es competencia judicial internacional, yo te sugeriría en primer lugar que no esté en el texto, en el cuerpo principal del texto, sino que esté bien resumido en una nota al pie, ¿no? Porque quita la hilación. Es un poco la sensación que ha tenido Álvaro, es la que yo he tenido también, ¿no? El texto está chévere, pero uy, acá me cambió de tema, ¿no? Entonces sigo, y estoy pensando, ¿pero cuándo va a regresar el tema que se quedó antes, ¿no? Entonces, esto lo sentí con el tema de la exposición sobre las reglas internas de competencia del CPC peruano y también respecto a la cooperación internacional, ojo, ¿eh? Entonces, tú hablas sobre cooperación internacional, sobre reciprocidad, e inmediatamente después ya estás hablando del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva internacional. Y luego tú dices, pero ojo, esto acá además tiene que ver con el foro de necesidad del artículo 263 del Código Civil. Artículo que, por cierto, tú dices que vas a explorarlo más adelante, pero nunca lo exploras, nunca lo vuelves a tocar de nuevo, ¿eh? Yo he hecho control F y no está más, ¿no? Y de hecho el 263 habla de medidas provisionales de protección, que es un tema muy interesante en realidad, ¿eh? O sea, cuando, a pesar de que existan reglas de competencia judicial internacional ya fijas, a pesar de eso, el ciudadano podría pedir medidas de protección que en realidad vendría a ser pues una excepción a las reglas de competencia internacional. Eso es lo que yo entiendo, al menos, ¿no? Es un tema súper interesante Alessandro, sobre todo, ¿qué es lo que quiere decir esto de medidas provisionales de protección? Madre mía, ¿qué son medidas cautelares, medidas anticipadas? ¿Es el propio fondo que puedo discutir? No me queda nada claro, además, porque, bueno, no he leído nada sobre el tema, ¿no? Esto sí que valdría la pena explicarlo, ¿eh? Aquí sí que valdría la pena dedicarle 2, 3 páginas. No tanto a cooperación internacional, creo que es un poco diferente, ¿no? Y en esta línea, entonces, yo siento que faltó explorar más, ¿no? Ahí en el artículo, en los comentarios que te voy a pasar, ahí vas a ver algunas cosas formales, ¿no? O sea, diciendo, debería estar más abajo, no aquí, en fin. No lo voy a decir eso ahora. Pero el concepto que tú sacas de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva internacional, no sé de qué autor lo ha sacado, no sé si está en una sentencia de la Corte Interamericana o si está de pronto en el texto normativo de la convención esta del 84 que Perú no ha ratificado, según lo que tú mencionas. No tengo idea en realidad, pero me parece que es un concepto un pelín ambiguo, de verdad, porque cuando alguien habla de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva internacional,
yo puedo entender, por ejemplo, que estarías hablando de la protección ante tribunales internacionales, ¿no? O sea, el proceso interamericano que inicia en comisión, que puede pasar a corte, etcétera, ¿no? Eso que nosotros conocemos. Otro podría ser la posibilidad de acceder a tribunales extranjeros cuando tengo que demandar a personas extranjeras, ¿no? O sea, yo tengo un tema con una empresa internacional y también hay reglas de competencia, por ejemplo, de temas de sucursales, ¿no? Tú dices, si es que hay una relación entre principal, subsidiaria, y la subsidiaria te debe, puedes ir de la principal. Si la principal es extranjera, entonces yo voy a, en todo caso, poder liberar un exhorto, o inclusive podría llegar a demandar en el país de la principal, podría ser, ¿no? Yo entiendo porque la responsabilidad sería solidaria, entiendo yo, ¿no? Bueno, si es así, yo también podría entender de que eso es un derecho, pues, a la tutela internacional, qué sé yo, ¿no? O, en todo caso, una tercera posibilidad es lo que tú mencionas, o sea, es la posibilidad de saltarse, de forma autorizada, por supuesto, las reglas de competencia judicial internacional. Entonces, este concepto me quedó muy difuso, me quedó muy gaseoso, no entendí exactamente, o sea, entendí en qué contexto lo dices, pero creo que faltó un refinamiento un poco mayor, al menos lingüístico, ¿no? Para poder decir, bueno, esto acá tiene que ver con esto, o en todo caso yo he sacado este derecho, este concepto de tal libro, de tal sentencia, o lo que fuera. Eso es todo, Alessandro. Gracias y felicidades nuevamente. Ya, perfecto. Sí, hay varios comentarios ahí, pero no, está bien, quisiera ver tus comentarios para ver qué cosas puedo, o en todo caso en dónde debo incidir y en dónde no. Ahora, claro, yo como señalan, trato muchos temas, ¿no? Es decir, trato de abordar una serie de cuestiones, primero para que si un juez lo lee, pueda ubicarse en el espacio para saber dónde está ubicado y en principio qué reglas aplicar. Ahora sí, claro, yo creo que de este texto podrían sacarse muchos artículos sobre muchas cuestiones que se van tratando, ¿no? Porque hay varias cosas, pero sí, yo creo que definitivamente que puedo complementar y que tal vez se complementa más adelante, ¿no? O con otro artículo. Pero no, sí está bien. Se agradecen todos los comentarios y voy a comenzar a chambearlos porque antes de que se vence el plazo. Muy bien, buenísimo. Entonces, dado que no hay más comentarios, ya es momento de cerrar esta discusión. No sin antes, al menos para nuestros amigos de YouTube, mencionar que pues nuestras dinámicas, las dinámicas en el grupo Prodejus son más o menos así. Nosotros, una de nuestras funciones es investigar y por tanto la idea de la investigación no es tanto eh, hacer exposiciones o conferencias en algún congreso, seminario, qué sé yo, y que te aplaudan y al final nadie te discute. Eso pues no es exactamente el producto de la investigación, es de pronto una consecuencia un poco más indirecta. Lo que pensamos aquí en este grupo es de que la investigación es fundamentalmente producir. Producir significa fundamentalmente escribir. Entonces, uno investiga, uno escribe y uno somete a críticas aquello que ha escrito, a efectos de que los pares, o sea, nosotros, también podamos pues, contribuir con eso que este colega nuestro ha escrito. Entonces, por eso es que se valora bastante cuando, por ejemplo, como ha hecho Alessandro y como vienen haciendo también los otros miembros, se presentan papers inéditos, se presentan trabajos que no han sido publicados y pues, en todo caso, que todavía sea posible que sean mejorados. No trabajos ya publicados, porque lo que está publicado ya está publicado y no hay más que hacer, en realidad, no, más allá de seguir pensando sobre el tema. Pero esto es un poco valioso, ¿no? Esta experiencia ha sido un poco traída de Europa. Víctor la ha vivido, por ejemplo, en Valencia, yo la he vivido en Girona y, de hecho, la idea es exactamente esta, ¿no? O sea, dentro de nuestras limitaciones, pues poder ir adelante. Bueno, eso es todo. Yo más bien me despido por aquí de todos ustedes, amigos de Prodejus, y también de los amigos de YouTube, y con la idea de que cuando exista otro paper, que así como Alessandro lo ha mandado, de que también podemos discutirlo y si es que es posible, pues también poder discutirlo y grabar esta reunión y luego colgarla en YouTube o aún mejor hacerla en vivo, que también sería una alternativa interesante.
Pues fuera de eso, yo corto aquí la grabación y que les vaya muy bien a todos.